La Casa de Gobierno de Entre Ríos, sede de los poderes ejecutivo y legislativo de la provincia, encierra en sus muros más de 130 años de historia entrerriana. Ubicando a Paraná como recinto que alberga la administración pública provincial. Pero no fue aquí donde comenzó todo. Los tiempos de la Revolución de Mayo marcan el enfrentamiento entre dos modelos de representación político-territorial, el centralismo porteño y el federalismo del interior. Entre Ríos es uno de los focos de este conflicto de intereses y en febrero de 1814, las tropas de José Gervasio Artigas derrotarán al poder centralista del Directorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata en la Batalla del Espinillo. Como respuesta a esto, el Directorio avanza sobre la conformación de nuevos territorios provinciales, entre los que se incluye Entre Ríos y Corrientes. Vamos a hacer esta referencia acerca del origen de nuestra querida provincia de Entre Ríos, que para eso nos tenemos que remontar, de hecho, al año 1814, cuando aquel decreto del entonces director supremo de la Provincia Unida del Río de la Plata, don Gervasio Antonio de Posada, da vida a esta provincia en su artículo primero. Y en el artículo cuarto deja ahí en claro de que en Concepción del Uruguay residirían las autoridades de gobierno. Concepción del Uruguay, cuando se crea la provincia y es designada como capital, tenía 31 años. Tan solo habían transcurrido 4 años de la Revolución de Mayo. Y entonces había que buscar, como vos decís, un lugar, un edificio que sea sede de los gobiernos que aquí se iban a suceder. Pues bien, ese edificio iba a ser el de la comandancia militar de los partidos de Entre Ríos. Las comandancias un poco derivan de eso, ¿no? En principio las comandancias uno tiene que entenderlas como un tipo de administración, un tipo de autoridad de fuerte carácter militar, ¿no? Donde los intereses son fundamentalmente militares, donde las estrategias y las políticas, digamos, de esas comandancias delegadas son precisamente de carácter militar, ¿no? Cuidando las fronteras, protegiendo las fronteras, consolidando territorios, ¿no? En un momento de enorme inestabilidad, con autoridades patrias, como se dice, recién surgidas, digamos, con fuertes arremetidas tanto de las milicias españolas como también el peligro ante en la frontera portuguesa, lusitana, y también comienzan, digamos, con la creación de la provincia de Entre Ríos, 1814, también en un contexto de las primeras luchas internas, ¿no?, entre los caudillismos federales respecto de Buenos Aires. Blas José Pico fue el primer gobernador de esta provincia de Entre Ríos recientemente creada. Y decíamos, Entre Ríos se crea el 10 de septiembre de 1814, para el 4 de noviembre se está alejando. Y ahí José Antonio Melián va a llegar como un gobernador interino y al poquito tiempo asume Juan José Viamonte, que va a durar hasta enero de 1815, y así los gobernadores entrerrianos con muy poca duración, porque básicamente tenían que estar
en el campo de batalla, prácticamente que no tuvieron tiempo para hacer obras y básicamente se dedicaron a estar en el frente de combate. Estos gobernadores son designados por Gervasio Antonio de Posadas, con obviamente el respaldo de la Asamblea General Constituyente, designados de esta manera. No había elecciones, obviamente, es muy prematuro todo. Todavía año 14, faltaban 2 años para la declaración de la independencia, y de ahí en más pensar en forma de gobierno, etcétera, ¿no? Este proyecto de gobierno será efímero. A Blas José Pico le sucede Eusebio Ramón José Valdenegro y a Juan José Viamonte, todos ellos gobernadores nominales. Para marzo de 1815, los acontecimientos no permitirán al directorio designar nuevas autoridades por la inestabilidad existente en el territorio entrerriano. Es así como entre los años 1815 y 1817, las localidades entrerrianas quedan a cargo de las autoridades cabildantes. En Paraná, Eusebio Ereñú tomará el poder. Pensemos que ya Ereñú hace el cambio hacia, o comienza a hacer un traslado de dependencias de la comandancia a Paraná. Eso tiene mucho que ver con cuestiones estratégicas. Acá no hay que pensar en otras cuestiones más que en lo propiamente político y militar, estrategias que tienen que ver con, en principio, cuando la comandancia estuvo en Concepción del Uruguay, la fuerte dependencia de las autoridades de Buenos Aires y el peligro de las fronteras, como decíamos, con fronteras orientales, ¿no? Y, por supuesto, también el peligro respecto del ascenso de la figura de Artigas, ¿no? Y ya en la comandancia de Paraná lo que estamos viendo es el fortalecimiento de la Liga de los Pueblos Libres, ¿no? Y en todo caso acercarse más a las relaciones con Santa Fe y el peligro que también implican las fronteras occidentales de la provincia, del territorio provincial. Cuando la comandancia se traslada a Paraná, entonces funciona en una primera casa rentada. Se dice una casa de dos ambientes, apenas 2 ambientes, 3 ambientes, que funcionarán a su vez como dependencias de habitación, de casa-habitación del propio comandante, en el caso de que se encuentre en Paraná o de aquel que esté en su delegación. Esta casa va a estar ubicada en la esquina de Corrientes y Andrés Pasos. Por supuesto que hoy no se encuentra esa edificación, como tampoco la segunda edificación, que ya va a ser un poco más confortable, una edificación que le es expropiada al cura vicario de ese momento, Antolín Gil Obligado, que es expulsado por razones políticas de la provincia de Entre Ríos. Y esa casa estuvo ubicada en el solar que hoy ocupa el Colegio del Huerto, que en algún momento también ocupó el Senado de la Confederación Argentina, es decir, exactamente al lado de la catedral de la iglesia matriz en ese momento. Bueno, pensemos que en esa tercera sede, de algún modo, todavía comandancia, es donde también va a funcionar la primera legislatura de la provincia, que va a establecer el Estatuto Provisorio Constitucional. En 1818, la figura de Francisco Ramírez se afianza con importantes triunfos militares en batallas como Santa Bárbara y Saucecito. De allí en más, el caudillo de Concepción del Uruguay se convertirá en la gran autoridad entrerriana. Sin duda es que la histórica victoria en Cepeda el 1 de febrero de 1820, derrotando definitivamente a las fuerzas porteñas directoriales, consolidará el poder de Ramírez en Entre Ríos, dando lugar a la conformación de la República de Entre Ríos, el 29 de septiembre de 1820. Tras la derrota y muerte de Ramírez el 10 de julio de 1821, aparece un nuevo protagonista en la historia provincial, Lucio Mansilla, quien se proclamará gobernador y decidirá trasladar la capital a Paraná. Cuando Lucio Mansilla llega a Entre Ríos,
él de alguna manera garantiza su presencia, es decir, consolida su poder aquí tras aquella revolución del 23 de septiembre de 1821, donde se encarga de alejar toda amenaza, ¿no? Porque los seguidores de Ramírez estaban aquí y no se resignaban a que tras desaparecido su caudillo, el ideario de Ramírez también se diluya. La nueva autoridad entrerriana, que era Lucio Mansilla, decide el 28 de octubre convocar a elecciones para legisladores, y para abril de 1822 tenemos el Estatuto Constitucional, que se termina de promulgar el 16 de junio de aquel año, con el cual de alguna manera se le va a revestir de legalidad a esa autoridad de Lucio Mansilla y a ese traslado de la capital de Entre Ríos a la ciudad de Paraná. Se decide la construcción de una casa de gobierno. El proyecto implica una casa de 2 patios, ¿no? Con unas dependencias principales hacia el frente, donde van a estar el despacho del gobernador y otras dependencias ministeriales, y detrás la cuadra y el espacio para la guardia militar. También allí va a haber oficina para la policía y también ciertas oficinas para el despacho de la justicia. O sea, pensemos que los poderes, lo que hoy conocemos como poderes, digamos, que tienen a su vez sus espacios de funcionamiento, los poderes del Estado, esas funciones estaban muchas veces concentradas en el mismo comandante o después gobernador, ¿no? Digamos, se atendían en los mismos despachos. Este edificio, esta sede, digamos, va a funcionar allí durante bastante tiempo, ¿no? Es el general Pascual Echagüe quien se queja constantemente, digamos, de las incomodidades y de lo indecoroso. Se habla mucho de lo indecoroso del edificio, por ejemplo, para recibir delegaciones políticas o para atender incluso con comodidad los asuntos del Estado. Entonces él solicita, digamos, a su funcionariado comenzar a pensar en el proyecto de una nueva casa de gobierno. Si pensemos que aquí ya se está pensando en proyectos de casas de gobierno, no en alquilar casas, ¿no? Viviendas para el funcionamiento de los asuntos del gobierno. Estamos pasando, digamos, de algún modo de esas figuras que tenían un poder fundamentalmente militar y que atendían muchas veces los asuntos del Estado desde los cuarteles o desde los campos de batalla, a gobernadores que ya están más presentes en las sedes de gobierno junto con sus ministros, sus secretarios, y atiendan los asuntos del Estado mientras atienden la guerra en otros frentes. Pese a las intenciones de Pascual Echagüe de construir una nueva casa de gobierno, lo cierto es que la provincia volverá al arrendamiento de casas particulares para las oficinas de la administración pública. Las mismas estuvieron ubicadas en la actual calle 9 de Julio, detrás de la catedral, luego en un solar situado sobre 25 de Mayo, al lado del actual edificio del Correo Argentino, y finalmente al solar del edificio conocido como Palacio Bergoglio, ubicado en San Martín y Andrés Pasos. En estos 2 últimos funcionarán también las sedes del Poder Legislativo. Es allí, en San Martín y Andrés Pasos, donde comienza su gobierno, es decir, donde comienza a funcionar la administración del primer gobierno del general Urquiza como gobernador de la provincia de Entre Ríos. Lo interesante es pensar allí la sede de gobierno en relación a la figura misma de Urquiza y a cómo Urquiza organiza su gobierno y cómo lo administra, ¿no? Él, gran parte de sus decisiones las toma desde San José. Él, gran parte de sus decisiones también las toma desde los campos de batalla, ¿no? Y entonces uno puede pensar de que el gobierno de la provincia allí está entre el gobernador delegado en Paraná y la propia figura de Urquiza, sobre todo, digo, a partir del 48, cuando se construye el palacio, y hasta el 54, ¿no?
esta idea de, bueno, los asuntos se dirimen entre el Palacio y esta sede provisoria en la ciudad de Paraná, ¿no? A partir de 1854, inicia una nueva etapa la provincia de Entre Ríos. Con la victoria de Urquiza frente a Rosas en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852, su figura se consolida. Sin embargo, una parte del pueblo de Buenos Aires no comulgaba con el nuevo protagonista del país, y el proyecto de una república federal se verá comprometido. Buenos Aires se va a separar del resto del país, por lo tanto va a ser un serio problema para Urquiza y quienes le acompañaban en el gobierno, qué hacer en tanto. Y en tanto, bueno, esta propuesta de federalizar Entre Ríos. Y el 22 de marzo de 1854 se aprueba el de que todo el territorio entrerriano se federalice y la ciudad de Paraná pase a ser la capital federal. Al federalizarse el territorio entrerriano, básicamente estamos diciendo Entre Ríos desapareció. Es algo muy fuerte, ¿no? El andamiaje administrativo entrerriano, el gobernador entrerriano, la legislatura desapareció para darle paso a las autoridades nacionales que iban a residir en la ciudad de Paraná por un tiempo al que tanto Urquiza como todos los que le acompañaron al gobierno estaban ilusionados que iba a ser no mucho, ¿no? No hay una sede propia para los asuntos de la provincia, ¿no? Esto se fusiona con los asuntos del Estado confederal y será entonces allí sí donde efectivamente la administración de Urquiza hará posible la construcción de edificios pensados y destinados específicamente para asuntos del Estado. La Casa de Gobierno de la Confederación y la Cámara de Diputados estaban ubicados en el solar que hoy ocupa la Escuela Normal del Paraná. Por otro lado, la Cámara de Senadores, que es el único edificio que se conserva aún en pie, estuvo siempre en la esquina de Urquiza y actual calle Papa Francisco, ¿no? En lo que hoy ocupa el solar el Colegio del Huerto. La residencia presidencial ubicada en lo que luego ocupó el edificio del Correo Argentino, en la esquina de Montecaseros y 25 de Mayo. Y estos edificios en la Plaza Confederal van a estar ubicados en torno a la plaza principal y muy cerca también de la iglesia matriz, que va a recibir allí también una nueva construcción. Y estamos pensando en una arquitectura que puede definirse verdaderamente con rasgos propios, ¿no? Pensados, proyectados y edificados como sedes de gobierno y de la mano de profesionales. Muy bien, esa federalización va a perdurar hasta el 29 de septiembre de 1858. Me refiero a la federalización del territorio entrerriano, pero Paraná va a continuar federalizada, ¿sí? Hasta que, bueno, ya para el año 1861, Paraná vuelve a su situación anterior. Claro que para entonces se había dado una convención provincial en 1860 y en esa convención de 1860 se decide restablecer la condición de capital de la provincia de Entre Ríos a Concepción del Uruguay. El 15 de febrero de 1860 se sanciona la primera constitución de la provincia de Entre Ríos, solo precedida por el Estatuto Provisorio Constitucional de 1822, y con ella la provincia recobra su autonomía. El 4 de abril la Convención Constituyente reinstala el gobierno provincial en Concepción del Uruguay, declarada capital de la provincia. Se elige a Urquiza como gobernador,
quien asume el 1 de mayo, y la legislatura inicia sus sesiones el 17 de junio. A medida que fue transcurriendo el año 1860, se fueron instalando los poderes, fueron cobrando vida las instituciones, y acá tenemos una nueva Entre Ríos. Nada que ver este capítulo de la historia entrerriana con aquel de 1814, con aquel de 1822. A partir de 1860 tenemos esta estructura administrativa entrerriana muy similar a la de los tiempos presentes, ¿no? Y es allí también donde comienza el tema de la sede. Y ante la ausencia de un edificio propicio para tales fines, se decide que el edificio, como ya se ha dicho, el edificio más acorde es el Colegio Histórico del Uruguay, que ya estaba creado, ¿no? Y se destina un ala del colegio para la atención de los asuntos del Estado. El Colegio del Uruguay era el edificio más imponente que había en Concepción del Uruguay, amén de la Basílica de la Inmaculada Concepción. Había otros edificios, pero ninguno mejor que este para cobijar a las autoridades provinciales. Y aquí, en este ángulo noreste del Colegio del Uruguay, estuvo la legislatura provincial. Después, las demás oficinas de gobierno, ¿no? El gobernador, tenían salas de dependencia que dan sobre la actual calle Galarza, sobre la parte norte de este histórico edificio. Ya sabemos que hubo un proyecto, un ambicioso proyecto del general Urquiza para construir una casa de gobierno que por los mismos motivos económicos, ¿no? Los déficits del tesoro de la provincia o la situación realmente apremiante producto de las guerras, fundamentalmente de la atención que requerían las guerras, no será posible su edificación. Vamos a tener, recuerden 1861, la batalla de Pavón, con todo lo que sobreviene, el bombardeo a Paysandú entre diciembre del 64 a enero del 65. En el 65, la guerra con el Paraguay, hasta el año 1870. 1867, una epidemia de cólera. O sea, Urquiza tenía, y Domínguez, que va a ser el otro gobernador que vamos a tener en esa década del 60, bastante problemas como para poder concretar este proyecto anhelado, el de un palacio de gobierno en el que residan las autoridades de gobierno de la provincia de Entre Ríos. Aquí van a residir en el histórico colegio por buen tiempo, por 23 años. Con la elección de Eduardo Racedo como gobernador en 1883, se convocará a una nueva convención constituyente que tendrá lugar ese mismo año. Allí se decidirá nuevamente el traslado de la capital provincial a la ciudad de Paraná, y en 1884 se resolverá la construcción de un edificio propio para los asuntos del Estado. Es decir, el contexto de la década del 80, de la famosa generación del 80, es un contexto muy diferente. Es un contexto donde pensamos lo político, pensamos lo económico, pensamos lo militar en otros términos muy distintos, ¿no? Hay entonces ya aquí sí un proyecto de construcción de Estado Nacional, ¿no? Con un fuerte liderazgo de Buenos Aires, con un fuerte liderazgo de las oligarquías porteñas y también de las oligarquías provinciales en total comunión unas con otras, donde la provincia de Entre Ríos aporta gran parte de esa intelectualidad y ese funcionariado al Estado Nacional. De hecho, Racedo es muy cercano a la figura de Roca, ¿no? Y donde en términos económicos hay una preeminencia, ¿no? de perfilar a la provincia de Entre Ríos y perfilar al litoral argentino como la región más importante de esta nueva economía que tenderá hacia la provisión de materias primas para el mercado exterior. Racedo, o digamos la gestión de Racedo, la administración de Racedo, entonces deciden el traslado de la capital nuevamente a Paraná, y entonces se proyectará una casa de gobierno
que esta vez no estará cerca de la iglesia matriz, no estará en la plaza principal de la ciudad, sino por su envergadura, por sus dimensiones, por realmente el carácter también de algún modo secular del Estado en ese momento, decidirá tener su propia plaza cívica, ¿no? Es decir, decidirá tener su propia localización a unas cuantas cuadras de la plaza principal y generará ahí todo un entorno urbano propio, ¿no? Está pensado realmente como un proyecto ambicioso, como un proyecto que va a llevar varios años para su terminación. Es decir, la ciudad de Paraná empieza a adquirir de la mano de su nueva condición de capital de la provincia el típico carácter de una ciudad liberal de fines del siglo XIX, de una ciudad con ese paisaje europeizante, ¿no? Y también con una dinámica urbana propia de ese tiempo, ¿no? Desde 1883 a la actualidad, la capital entrerriana se mantuvo en la ciudad de la costa del Paraná. Sin embargo, la historia la hermana con Concepción del Uruguay, con quien supo compartir el funcionamiento de una Entre Ríos que comenzaba a crear su andamiaje administrativo. Dos ciudades que fueron el centro de la vida institucional de la provincia, cuyos escenarios y patrimonio edilicio son testigos de las luchas atravesadas para alcanzar la autonomía. En este diálogo celebramos y reconstruimos la huella de una historia compleja de una orilla a la otra, utilizando como puente a los lugares que guardan el sello de la historia entrerriana impregnada en sus paredes y solares.